Nunca olvidaré la tarde en que mi mundo se derrumbó en el restaurante de mi suegro. Era un domingo como cualquier otro en Sevilla, con ese calor andaluz que se pega a la piel y el bullicio típico de la sobremesa familiar. Don Esteban, mi suegro, había preparado un gazpacho que todos alababan mientras las copas de fino se vaciaban entre risas y anécdotas. Llevábamos 6 años casados, Marisol y yo, y aunque teníamos nuestros altibajos como cualquier matrimonio, jamás hubiera imaginado lo que estaba a punto de descubrir. Me levanté para ir al baño, dejando a Marisol charlando animadamente con su prima Lourdes. El pasillo que conducía al servicio pasaba junto a la pequeña oficina de mi suegro, cuya puerta había quedado entreabierta. Al pasar, escuché la voz de Marisol. Debió haber entrado por la otra puerta que comunicaba con la cocina. No era mi intención espiar, pero algo en su tono me detuvo. Te lo juro, Lourdes, no aguanto más esta vida. Ramón es un fracasado. Mírale, tan orgulloso de su trabajito en el ayuntamiento, creyendo que algún día será alguien importante. Da pena. El tiempo se detuvo. El murmullo del comedor, las risas, todo se volvió un zumbido lejano mientras la voz de mi esposa seguía clavándose como agujas en mi pecho. ¿Y sabes lo peor? Lo de Antonio no ha sido la primera vez. Llevo meses viéndome con él. Ramón es tan ingenuo, tan confiado. Si supiera que cuando digo que voy a yoga estoy en brazos de un hombre que sí sabe hacerme sentir mujer. Las risitas cómplices de Lourdes se mezclaron con las de Marisol. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el sudor frío bajaba por mi espalda. Antonio, el nuevo socio de la constructora donde trabajaba Marisol como administrativa. Aquel tipo alto y moreno que nos había invitado a cenar hace apenas un mes, mirándome a los ojos mientras brindábamos, sabiendo que se acostaba con mi mujer. Respiré hondo, obligándome a mantener la compostura. No iba a montar una escena, no allí, no en ese momento. Con paso inseguro entré al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. El reflejo me devolvió la imagen de un hombre de 38 años que acababa de descubrir que vivía una mentira. Mis ojos, aquellos que mi madre siempre decía que eran honestos como el agua clara, ahora estaban nublados por una mezcla de dolor e incredulidad. Mojé mi cara, intentando calmar el torbellino de emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas risas compartidas con nuestros amigos habían sido falsas? ¿Cuántos te quiero susurrados en la oscuridad habían sido mentiras? Volví a la mesa con una sonrisa tan falsa como el amor de Marisol. Ella ya había regresado y hablaba entusiasmada sobre unas vacaciones que planeaba para el verano. ¿Estás bien, Ramón? ¿Estás pálido?, me preguntó mi suegra, doña Carmela, siempre atenta a todo. Perfectamente, solo un poco de calor, respondí, sirviéndome más vino. Observé a Marisol durante el resto de la comida como quien mira a una extraña. Sus gestos, su risa, la forma en que apartaba ligeramente el cuerpo cuando yo intentaba acercarme, todo cobraba un nuevo significado. Cada mensaje que consultaba en su teléfono, cada sonrisa enigmática, cada salida imprevista de los últimos meses, el rompecabezas comenzaba a armarse con una claridad dolorosa. El trayecto de vuelta a casa fue un ejercicio de autocontrol. Marisol parloteaba sobre los planes para renovar la cocina, sobre las vacaciones en Málaga, sobre 1000 cosas triviales mientras yo asentía mecánicamente, sumido en mis pensamientos. Aquella noche, acostado junto a ella, fingiendo dormir, tomé una decisión. No habría gritos, no habría reproches inmediatos, no habría violencia. Eso sería demasiado simple, demasiado predecible. Mi dolor merecía más que un arrebato momentáneo. Mi dignidad exigía algo más elaborado. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Cada mañana desayunábamos juntos como si nada hubiera cambiado. Yo me iba al trabajo en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, donde llevaba 12 años, mientras ella se dirigía a la constructora Hermanos Gallardo. Ahora entendía por qué últimamente llegaba tan tarde, por qué los proyectos urgentes se habían multiplicado, por qué los viernes de yoga se habían vuelto sagrados. Comencé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Las llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. La ropa interior nueva que jamás había visto puesta.
las noches en que se duchaba nada más llegar a casa, las excusas cada vez más elaboradas para no hacer el amor. Mi mundo se había convertido en un teatro donde yo era el único espectador consciente de la farsa. Pero pronto, muy pronto, los papeles cambiarían. Porque si algo había aprendido en mis años tramitando licencias y permisos en el ayuntamiento, era que la paciencia y la planificación siempre dan mejores resultados que la impulsividad. Mientras tanto, comencé a prepararme para lo inevitable. Abrí una cuenta bancaria separada y transferí parte de mis ahorros. Organicé documentos importantes. Hablé casualmente con un abogado amigo sobre temas de separación. Todo de manera hipotética, por supuesto. Una noche, Marisol mencionó que habría una fiesta por el aniversario de la constructora. Todos los empleados y sus parejas estaban invitados. Sería en el Hotel Alfonso XIII, el más lujoso de Sevilla. Mi mente comenzó a trabajar. Quizás esta era la oportunidad que estaba esperando. ¿Irá Antonio?, pregunté con naturalidad mientras cenábamos. Marisol casi se atragantó con el vino. Supongo. Es socio después de todo. Me cae bien ese tipo, añadí observando cómo sus ojos evitaban los míos. Tiene algo... no sé, parece un hombre que sabe lo que quiere. Supongo, murmuró ella, repentinamente interesada en su plato de paella. Aquella noche, mientras Marisol dormía, miré el calendario. La fiesta sería en 3 semanas. Tiempo suficiente para planear algo especial, algo que no implicara violencia, pero sí justicia. Algo que permitiera a Marisol y Antonio saborear la humillación que yo había estado tragando en silencio. Mi venganza sería como un buen vino de Jerez, paciente, compleja y con un regusto amargo que permanecería mucho después del último sorbo. Los días siguientes transcurrieron como una película en cámara lenta. Me convertí en un observador meticuloso de mi propia vida, catalogando cada mentira, cada excusa, cada mensaje sospechoso. Marisol no notaba nada extraño en mi comportamiento. Tan absorta estaba en su aventura que mi dolor le resultaba invisible. El viernes siguiente, cuando anunció que iría a su clase de yoga, decidí seguirla. Nunca había hecho algo así. Me parecía degradante, pero necesitaba confirmar mis sospechas con mis propios ojos. Esperé a que saliera, conté hasta 100 y arranqué mi Seat León, manteniéndome a distancia prudente. No me sorprendió cuando, en lugar de dirigirse al centro de yoga en Triana, cruzó el puente y enfiló hacia Los Remedios, estacionando frente a un moderno edificio de apartamentos. Tampoco me sorprendió ver a Antonio esperándola en la entrada, ni el beso apasionado que compartieron sin el menor reparo, a plena vista de cualquiera que pasara. Lo que sí me sorprendió fue mi propia calma. Esperaba sentir ira, celos destructivos, impulsos violentos. En cambio, sentí una determinación fría y calculadora. Regresé a casa y preparé la cena. Cuando Marisol volvió, sudorosa y con el pelo húmedo de una ducha que no había tomado en ningún gimnasio, la recibí con una sonrisa. ¿Qué tal el yoga?, pregunté, sirviéndole una copa de Ribera del Duero. Intenso, respondió, evitando mi mirada. La instructora hoy se ha superado. Me alegro. Se te ve radiante. En los días siguientes, inicié mi plan. Lo primero era recopilar evidencias. No por motivos legales. Andalucía no requiere pruebas de infidelidad para el divorcio, sino como munición para lo que vendría después. Instalé una aplicación en mi teléfono que registraba las llamadas y mensajes que llegaban al móvil familiar, ese que pagaba yo cada mes y que Marisol usaba tan libremente. La información comenzó a fluir. Mensajes explícitos, planes de encuentros, incluso fotos que preferiría no haber visto jamás. Antonio y Marisol no se limitaban a verse los viernes. También había comidas de trabajo, reuniones de última hora y seminarios que no eran más que excusas para encontrarse en su apartamento, o a veces, en hoteles de carretera. Lo más doloroso no eran las descripciones de sus encuentros íntimos, sino la forma en que hablaban de mí. Mi marido es tan ingenuo. Hoy me ha preguntado por el yoga con esa cara de tonto que pone. ¿No sospecha nada? Ramón, por favor, ese hombre no vería un elefante aunque lo pisara. Está tan metido en sus expedientes del ayuntamiento
En sus sueños de funcionario mediocre, cada palabra era una puñalada, pero también combustible para mi determinación. Mientras tanto, comencé la segunda fase, acercarme a Antonio. Esto requería más sutileza. Un día, casualmente coincidí con él en el Rinconcillo, el bar donde solía tomar café después de comer. Me senté en su mesa sin que pudiera evitarlo. «Antonio, qué casualidad. ¿Te importa si me siento? Está todo lleno». Su incomodidad era palpable, pero ¿qué podía decir? Pasamos 20 minutos hablando de trivialidades. Fútbol, política, el tiempo. Yo, cordial y relajado. Él, tenso como la cuerda de una guitarra flamenca. Por cierto, Marisol me ha dicho que la constructora está buscando terrenos para nuevos desarrollos. Comenté como quien no quiere la cosa. Sí, siempre estamos en expansión, respondió, aliviado por hablar de trabajo. Qué casualidad. En el ayuntamiento acabo de tramitar la recalificación de unos terrenos en la zona este. Terrenos que van a multiplicar su valor en cuanto se anuncie oficialmente. Sus ojos brillaron con codicia. Información privilegiada. El tipo de dato que podría significar millones para una constructora. ¿En serio? ¿Y eso cuándo será público? En unas semanas. Pero ya sabes cómo funciona esto. Algunos inversores siempre se enteran antes. Dejé la semilla plantada y me despedí, satisfecho al ver cómo sacaba inmediatamente su teléfono. Sabía perfectamente que los terrenos de los que hablaba no existían, pero él no tenía forma de comprobarlo hasta que fuera demasiado tarde. Durante las semanas siguientes cultivé esa relación. Pequeños encuentros casuales. Información falsa pero creíble sobre oportunidades inmobiliarias. Comentarios sobre lo mucho que valoraba la amistad entre hombres. Antonio pasó de la incomodidad inicial a una camaradería cautelosa. Me veía como un idiota útil, una fuente de información valiosa y, lo más irónico, como un marido completamente ajeno a su aventura. Una tarde, incluso me invitó a tomar unas cañas después del trabajo. Acepté con entusiasmo fingido. «Eres un tipo legal, Ramón», me dijo, ya con varias cervezas encima. «Deberíamos salir más a menudo». «Cuando quieras, compadre, los amigos son lo más importante». Mientras tanto, mi relación con Marisol mantenía su fachada de normalidad. Cenábamos juntos, veíamos series, incluso hicimos el amor un par de veces, ella con los ojos cerrados, yo preguntándome si imaginaba a Antonio. La diferencia era que ahora yo veía a través de la máscara. Cada te quiero sonaba hueco, cada sonrisa escondía un secreto. Cada mensaje en su teléfono provocaba ese brillo especial en sus ojos que antes creía que era para mí. A 2 días de la fiesta de aniversario de la constructora, ejecuté el siguiente paso. Le envié un mensaje a Antonio desde un número desconocido. «Sé lo tuyo con la mujer de Ramón. Si no quieres que todo el mundo se entere, especialmente él, ingresa 10.000 euros en esta cuenta. Te contactaré con más instrucciones». Era una cantidad importante pero no ruinosa para alguien como él. Lo suficiente para hacerlo sudar, pero no tanto como para que decidiera ignorar la amenaza. La respuesta no tardó en llegar. «¿Quién coño eres?» «No sé de qué hablas». Sonreí. Típica primera reacción. Le envié como respuesta una captura de pantalla de uno de sus mensajes más explícitos a Marisol, donde mencionaba específicamente lo que habían hecho en la sala de juntas de la constructora después de una reunión. Su siguiente mensaje fue más comedido. «¿Qué garantía tengo de que no hablarás después del pago?» «Ninguna. Pero tienes la garantía de que si no pagas, mañana mismo tu aventura será conocida por toda Sevilla, empezando por Ramón». Esa noche, Marisol estaba especialmente nerviosa. Revisaba su teléfono constantemente. Escribía mensajes con el ceño fruncido. Supuse que Antonio le había contado sobre el chantaje. Mejor aún, el día antes de la fiesta, recibí la notificación. 10.000 euros habían sido transferidos a la cuenta que había abierto específicamente para esto. Pero no era una cuenta a mi nombre, claro. Era una cuenta benéfica para niños con cáncer del Hospital Virgen del Rocío. Antonio acababa de hacer una generosa donación anónima. Aunque él no lo supiera todavía, le envié un último mensaje.
Gracias por tu generosidad. Los niños enfermos de Sevilla te lo agradecen. Nos vemos en la fiesta mañana. Adjunté el recibo de la donación. Su respuesta fue una sarta de insultos y amenazas que ignoré. Ya estaba todo preparado. La fiesta de mañana prometía ser inolvidable, pero no de la manera que Marisol y Antonio esperaban. Esa noche, mientras Marisol dormía intranquila a mi lado, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. No habría violencia, no habría escándalo vulgar, solo la justicia poética que ambos merecían. Y yo, el funcionario mediocre, el marido ingenuo, el hombre invisible, me convertiría por una noche en el arquitecto de su desgracia. El día de la fiesta amaneció radiante, uno de esos días sevillanos en que el cielo parece más azul que nunca. Marisol se pasó horas preparándose, probándose vestidos, maquillándose con esmero. La observé desde el umbral del dormitorio, pensando en lo hermosa que seguía siendo y en lo mucho que había amado a esta mujer que ahora me era completamente ajena. ¿El negro o el rojo?, me preguntó, sosteniendo dos vestidos. El rojo, respondí. Siempre te ha quedado espectacular. Ella sonrió complacida. No sabía que había elegido ese color por un motivo específico. El rojo destacaría perfectamente bajo las luces del salón de actos del Hotel Alfonso XIII. Llegamos a la fiesta poco después de las 9. El hotel resplandecía con su característica elegancia andaluza, mezcla de mudéjar y art deco. Meseros con bandejas de jerez y manzanilla circulaban entre grupos de invitados vestidos de gala. Identifiqué a los socios principales, a los arquitectos estrella, a los políticos locales que siempre aparecían en estos eventos, y, por supuesto, a Antonio, que al vernos entrar, palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «Marisol, estás despampanante», dijo don Federico, el presidente de la constructora, besándole ambas mejillas. «Y Ramón, qué alegría verte. ¿Cómo va todo en el ayuntamiento?» «Todo tranquilo, don Federico. Ya sabe, la administración nunca se detiene». Intercambiamos cortesías mientras Marisol buscaba discretamente a Antonio con la mirada. Él se mantenía al otro lado del salón, fingiendo estar absorto en una conversación con el concejal de urbanismo. Durante la siguiente hora me comporté como el marido perfecto. Sonreía, conversaba, sostenía la copa de Marisol cuando ella necesitaba ambas manos para gesticular en sus animadas charlas. Nadie habría sospechado el volcán que bullía bajo mi apariencia serena. A las 10:30, don Federico subió al pequeño escenario para dar su discurso anual. Habló del crecimiento de la empresa, de los nuevos proyectos, de la visión de futuro. Luego, como era tradición, invitó a los socios a decir unas palabras. Antonio subió con paso seguro, pero con la frente brillante de sudor. Mientras hablaba de innovación y compromiso, sus ojos evitaban cuidadosamente nuestra mesa. Marisol lo miraba con una mezcla de deseo y preocupación. Cuando terminaron los discursos oficiales me excusé para ir al baño. En realidad, fui directamente a hablar con el técnico de sonido, un viejo amigo de mis tiempos universitarios que trabajaba en eventos como este. «Paco, ¿todo listo?», pregunté. «Como lo pediste, Ramón, cuando des la señal». Volví junto a Marisol justo cuando comenzaba el baile. Varias parejas ya giraban al ritmo de un vals suave. «¿Bailamos?», le propuse tendiéndole la mano. Parecía sorprendida. Hacía años que no bailábamos juntos. Aceptó con una sonrisa nerviosa. La conduje hasta el centro de la pista, consciente de que Antonio nos observaba desde la barra. La tomé por la cintura y comenzamos a movernos con la música. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos inquietos. «Estás preciosa esta noche», le dije al oído. «Gracias», murmuró. «Tú también estás muy elegante. ¿Sabes? He estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros. Sobre el futuro». Ella me miró repentinamente alerta. «A veces», continué, «las personas no son lo que parecen. A veces los que creemos más cercanos nos ocultan su verdadera naturaleza». «Ramón, ¿de qué hablas?». Su voz tenía un ligero temblor. «De la verdad, Marisol, de lo que sucede cuando las máscaras caen». La música terminó. Era el momento. Nos detuvimos en medio de la pista, aún abrazados.
Hice la señal a Paco con un movimiento de cabeza. Inmediatamente las luces bajaron y una única luz roja iluminó el centro de la pista, bañándonos a Marisol y a mí en un resplandor carmesí. «Damas y caballeros», resonó la voz del presentador. «A petición especial, don Ramón Heredia quiere dedicar unas palabras a su esposa en esta noche tan especial». Los murmullos de sorpresa recorrieron el salón. Marisol me miró confundida. Le solté la cintura y di un paso atrás, mientras un mesero se acercaba con un micrófono. «Gracias», dije, tomando el micrófono. Mi voz sonaba serena, firme. «Quiero aprovechar esta ocasión para compartir algo con todos ustedes, especialmente con mi querida esposa Marisol». El silencio era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. Antonio desde la barra parecía a punto de desmayarse. «Hace exactamente 15 días», continué, «descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía verdadero». Marisol palideció. Sus ojos se agrandaron con terror. Intentó agarrar mi brazo, pero la esquivé suavemente. Descubrí que mi esposa, la mujer con la que he compartido 6 años de mi vida, mantenía una relación secreta con otro hombre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Marisol se llevó las manos a la boca, paralizada de horror. Antonio intentó escabullirse hacia la salida, pero 2 camareros, previamente instruidos, bloqueaban casualmente la puerta. Podría haberme enfurecido, podría haber montado un escándalo, podría haber recurrido a la violencia, pero decidí hacer algo diferente. Decidí aprender. Hice una pausa, mirando directamente a Marisol. Aprendí que el hombre con el que mi esposa me engañaba no era solo su amante, era también un cobarde dispuesto a pagar para mantener su secreto. La pantalla gigante detrás de nosotros se iluminó, mostrando la captura de pantalla de la transferencia bancaria de Antonio a la Fundación Infantil. 10.000 euros. Continué. Esa fue la cantidad que este caballero consideró apropiada para comprar mi ignorancia. 10.000 euros que, afortunadamente, no han ido a parar a mis bolsillos, sino a los niños enfermos del Hospital Virgen del Rocío. Murmullos de asombro e indignación recorrieron la sala. Don Federico miraba a Antonio con una mezcla de sorpresa y desprecio. También aprendí, proseguí, que mi esposa y su amante disfrutaban burlándose de mí. Me llamaban funcionario mediocre, ingenuo, tonto. Se reían de mi confianza mientras mancillaban no solo nuestro matrimonio, sino también el respeto básico que se debe a cualquier ser humano. La pantalla cambió para mostrar algunos de los mensajes que había interceptado, cuidadosamente editados para mostrar solo las burlas, no el contenido sexual. Pero lo más importante que aprendí fue esto: la dignidad no se encuentra en la venganza ciega, sino en la capacidad de enfrentar la verdad con la cabeza alta. Me giré hacia Marisol, que lloraba silenciosamente, humillada ante todos sus compañeros y jefes. Por eso, Marisol, quiero darte las gracias. Gracias por mostrarme quién eres realmente. Gracias por liberarme de una relación basada en mentiras. Cuando salgas de este hotel esta noche, encontrarás tus maletas en la recepción. La cerradura de nuestra casa ya ha sido cambiada. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Luego miré a Antonio, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. En cuanto a ti, Antonio, tu donación ha sido muy generosa. Los niños enfermos te lo agradecen. Quizás deberías pasar a visitarlos algún día. Te ayudaría a poner las cosas en perspectiva. Devolví el micrófono al mesero y me dirigí tranquilamente hacia la salida. A mi paso, la gente se apartaba, algunos con expresiones de asombro, otros con gestos de respeto. Nadie intentó detenerme, ni siquiera Marisol, que se había quedado petrificada en medio de la pista de baile, iluminada por esa luz roja que hacía juego con su vestido y con la vergüenza que ahora teñía sus mejillas. Al salir al fresco aire nocturno de Sevilla, respiré profundamente. Por primera vez en semanas, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. El dolor seguía ahí, por supuesto, y seguiría por mucho tiempo. Pero ahora estaba mezclado con algo nuevo: la satisfacción de haber recuperado mi dignidad sin rebajarme al nivel de aquellos que me habían traicionado.
Caminé lentamente por las calles empedradas del centro histórico, escuchando el murmullo lejano del Guadalquivir y el eco de los aplausos que habían estallado en el salón tras mi salida. No era el aplauso lo que buscaba, pero admito que escucharlo me reconfortó. Mañana sería otro día, un día para comenzar de nuevo, para reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos que el engaño y la ilusión, una vida donde la verdad, por dolorosa que fuera, sería siempre preferible a la más dulce de las mentiras. Aquella noche dormí en casa de mi hermano Carlos. Cuando le conté lo sucedido, me abrazó en silencio, ese tipo de abrazo que solo los hermanos saben dar cuando las palabras sobran. Su esposa Lucía preparó el sofá cama y me trajo una copa de brandy que no toqué. No necesitaba alcohol para adormecer el dolor. La adrenalina de mi pequeña victoria ya se estaba disipando, dejando tras de sí un vacío que ningún licor podría llenar. Mi teléfono no dejó de vibrar durante horas. Llamadas de Marisol, mensajes suplicantes, amenazas veladas de Antonio y algo que no esperaba. Decenas de mensajes de apoyo de compañeros de trabajo, amigos y hasta familiares de Marisol que habían sido informados de lo ocurrido por los numerosos testigos de la fiesta. La noticia había volado por Sevilla más rápido que el viento de levante. «Ramoncito, eres tendencia en los grupos de WhatsApp de toda la ciudad», me dijo Carlos a la mañana siguiente, mientras desayunábamos churros que había ido a comprar a la churrería de la esquina. «Mi cuñado trabaja con el primo de Antonio y dice que el tipo está destrozado. Don Federico lo ha suspendido temporalmente». No sentí la satisfacción que esperaba, solo cansancio, como si hubiera corrido una maratón emocional y ahora mis músculos anímicos se quejaran del esfuerzo. «¿Y Marisol?», pregunté, más por costumbre que por verdadero interés. Según Lucía, que habló con su prima, está en casa de sus padres. Don Esteban está furioso, pero no con quien tú piensas. Está furioso contigo por humillar así a su niña. Solté una risa amarga. Por supuesto, para don Esteban su hija siempre sería una princesa intocable, sin importar lo que hubiera hecho. El lunes volví al trabajo. El departamento de urbanismo del ayuntamiento parecía haberse transformado en mi ausencia. Compañeros que apenas me saludaban ahora me palmeaban la espalda, me invitaban a café, querían escuchar mi versión de los hechos. Me había convertido en una celebridad local, el hombre que había expuesto a su esposa infiel de la manera más elegante posible, sin un solo insulto, sin violencia, y encima donando el dinero a los niños enfermos. «Eres un puto crack, Heredia», me dijo Paco Jiménez, el subjefe de personal, mientras compartíamos un café en la cantina municipal. No me sentía como un crack. Me sentía como un hombre roto intentando recoger los pedazos con toda la dignidad posible. Esa tarde, mi abogado me llamó para decirme que Marisol quería hablar conmigo en persona. Había rechazado la primera propuesta de convenio regulador y exigía una reunión. «No es buena idea», dijo Miguel, mi abogado y amigo desde la facultad. «Deja que yo me encargue». «No, quiero escuchar lo que tiene que decir. Será la última vez». Acordamos vernos en una cafetería cerca de la catedral, terreno neutral. Llegué 10 minutos antes y pedí un cortado. Ella apareció puntual, como siempre. Llevaba gafas de sol a pesar de que el día estaba nublado, y se movía con esa elegancia nerviosa que siempre había admirado en ella. Se sentó frente a mí sin quitarse las gafas. Un camarero se acercó, pero ella lo despidió con un gesto. «Tienes que parar esto, Ramón», dijo sin preámbulos. «Lo que hiciste fue cruel». La miré en silencio, observando cómo se retorcía las manos. Manos que conocía tan bien, que habían acariciado mi rostro tantas veces, que ahora parecían pertenecer a una extraña. «¿Cruel?», repetí finalmente. «¿Y cómo llamarías a acostarte con otro durante meses mientras te burlabas de mí a mis espaldas?» Fue un error, lo admito, pero no tenías derecho a humillarme así delante de todos. Mi reputación está destrozada. Antonio podría perder su trabajo. «Tu reputación», dije lentamente. «Te preocupa tu reputación. ¿Y qué hay de la mía? ¿Qué hay de mi dignidad cuando me llamabas fracasado y mediocre con tu amante?» Se quitó las gafas. Sus ojos estaban enrojecidos, las ojeras marcadas bajo el maquillaje apresurado. «Estaba confundida, Ramón.
Las cosas entre nosotros no iban bien. Tú siempre tan metido en tu trabajo, tan conformista. Necesitaba sentirme valorada, deseada. Podríamos haber hablado, podríamos haber intentado arreglarlo, podríamos haber acudido a terapia, pero elegiste mentir, elegiste traicionar. Tomó un sorbo de mi café, un gesto íntimo que me resultó obsceno en las circunstancias actuales. Mi padre dice que podría demandarte por difamación y exposición pública. Adelante, respondí con calma. Tengo copias de todos vuestros mensajes, de las transferencias, de tus escapadas al apartamento de Antonio. Tu padre puede contratar al mejor abogado de Andalucía, pero los hechos siguen siendo los mismos. Bajó la mirada, derrotada. ¿Qué quieres, Ramón? ¿Dinero? ¿La casa? ¿Venganza? Ya tengo lo único que quería, la verdad. El resto es solo papeleo. Firma el convenio, Marisol. Quédate con tu parte. No quiero nada que me recuerde a ti. Se levantó colocándose nuevamente las gafas. Lamento que terminara así, murmuró. De verdad te quise. A mi manera. Tu manera no era suficiente, respondí. Nunca lo habría sido. La vi alejarse entre las mesas, tan hermosa como el día que la conocí, y tan ajena a mí como una extraña cualquiera. No sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni siquiera nostalgia. Era como mirar una película cuyo final ya conocía. Esa misma semana, recibí una visita inesperada en el ayuntamiento. Antonio, con aspecto desaliñado y mirada febril, consiguió colarse hasta mi despacho. El ordenanza intentó detenerlo, pero le hice un gesto para que lo dejara pasar. 5 minutos, le dije. Se desplomó en la silla frente a mi escritorio. Olía a alcohol y a 3 días sin ducha. Me has arruinado la vida, masculló. Don Federico me ha suspendido indefinidamente. Mi mujer me ha echado de casa. Todo el mundo en Sevilla me señala por la calle. ¿Tienes mujer?, pregunté genuinamente sorprendido. No sabía que estabas casado. Rió amargamente. 25 años, 2 hijos en la universidad, un chalet en La Palmera y una amante que resultó ser demasiado cara. Lo siento por tu familia, dije con sinceridad. Ellos no merecían esto. ¿Y yo sí?, preguntó, con un destello de su antigua arrogancia. Tú elegiste, Antonio, igual que Marisol. Cada decisión tiene consecuencias. Se inclinó hacia adelante, y por un momento pensé que intentaría golpearme. En lugar de eso comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían su cuerpo, lágrimas que manchaban mi informe sobre licencias urbanísticas. ¿Qué hago ahora?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo reconstruyo mi vida? Lo miré, este hombre roto que había contribuido a destrozar la mía, y sentí una extraña compasión. No por lo que había hecho, sino por lo que ahora tendría que enfrentar. Empieza por la verdad, le dije, con tu mujer, con tus hijos, contigo mismo, y luego, paso a paso, día a día. No hay atajos, Antonio, créeme, lo sé bien. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa arrugada y asintió lentamente. La donación a los niños con cáncer fue un buen detalle, dijo, levantándose. Un cabrón con estilo. Te subestimé, Heredia. Todos lo hicieron, respondí, incluido yo mismo. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana hacia la Plaza Nueva, observando a los turistas que fotografiaban el ayuntamiento, sin saber los pequeños dramas que se desarrollaban en su interior. Pensé en lo frágiles que son las vidas que construimos, en cómo un solo momento, una sola decisión, puede cambiar irrevocablemente nuestro rumbo. Esa noche, por primera vez desde que descubrí la infidelidad de Marisol, dormí sin sobresaltos. No soñé con ella, ni con Antonio, ni con venganzas o reconciliaciones imposibles. Soñé con el mar de Cádiz, donde mi abuelo me enseñó a nadar cuando era niño. En el sueño, las olas me levantaban y mecían suavemente, llevándome hacia un horizonte claro y abierto. Desperté con la certeza de que, aunque el camino sería largo y a veces doloroso, encontraría mi manera de nadar hacia ese horizonte, sin Marisol, sin el peso de las mentiras, quizás incluso más ligero que antes.
Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que intentaba reconstruir desde cero. El divorcio avanzaba con sorprendente rapidez. Marisol, quizás por vergüenza o por deseo de terminar cuanto antes, aceptó finalmente todas las condiciones. Vendimos la casa que habíamos compartido y dividimos el importe. Ella se mudó a Madrid, según me contó su madre en un encuentro casual en el mercado. Necesita empezar de nuevo donde nadie la conozca, me dijo doña Carmela con una mezcla de reproche y resignación. No le respondí que yo también necesitaba eso, pero no tenía el lujo de huir. Me instalé en un pequeño apartamento cerca del río, en Triana, un segundo piso con balcones de hierro forjado y suelos de baldosas hidráulicas que había pertenecido a mi tía Remedios. Estaba algo deteriorado, pero me gustaba su autenticidad, el hecho de que tuviera historia antes de mí. Era un buen lugar para empezar de nuevo. Lo primero que hice fue pintar las paredes. Elegí un blanco luminoso para el salón y un azul sereno para el dormitorio. Compré muebles nuevos, nada ostentoso, solo lo necesario. Una cama, un sofá, una mesa con 4 sillas por si algún día volvía a tener invitados. No quería nada que me recordara a mi vida anterior. Nada que pudiera contener memorias de Marisol. Pareces un monje, bromeó Carlos cuando vino a visitarme. ¿Dónde están tus cosas? No necesito muchas cosas, respondí, sirviendo 2 cervezas en la terraza improvisada que había montado en el balcón. Estoy bien así, pero no estaba bien. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada, sudando, con la sensación de que algo importante se me escapaba. A veces, en esa hora incierta entre la noche y el amanecer, dudaba de mi decisión. ¿Había sido demasiado duro? ¿Demasiado teatral? ¿Habría podido perdonar, intentar reconstruir nuestro matrimonio? Luego recordaba sus palabras, la forma en que se había burlado de mí, y la duda se disipaba como la niebla bajo el sol andaluz. En el trabajo, mi pequeña fama comenzó a disiparse. Nuevos chismes ocuparon los corrillos de la oficina, nuevos dramas captaron la atención colectiva. Volví a ser el funcionario discreto de siempre, y eso me reconfortaba. Nunca me había gustado ser el centro de atención. Un martes cualquiera, el jefe de departamento me llamó a su despacho. «Heredia, hay un puesto que podría interesarte», me dijo sin preámbulos. Coordinador del nuevo proyecto de regeneración urbana en los barrios históricos. Más responsabilidad, mejor sueldo. Pensé en ti inmediatamente. Me quedé sorprendido. Nunca había aspirado a puestos de coordinación, contentándome con mi trabajo técnico en licencias. ¿Por qué yo?, pregunté. Me miró con una mezcla de exasperación y simpatía. Porque eres meticuloso, discreto y, después de lo que he visto en los últimos meses, tienes más agallas de las que aparentas. Necesitamos gente así. Gente que sepa mantener la compostura, incluso cuando todo se desmorona. Acepté el puesto. No por ambición, sino porque necesitaba un cambio. Un desafío que ocupara mis pensamientos durante las largas horas del día. El trabajo resultó ser más complejo y satisfactorio de lo que esperaba. Coordinaba equipos de arquitectos, ingenieros y técnicos municipales para recuperar edificios históricos en riesgo. Por primera vez en años, sentía que hacía algo verdaderamente útil. Una tarde, mientras inspeccionábamos un antiguo corral de vecinos en la Macarena, conocí a Elena. Era restauradora de arte, especializada en pinturas murales, y había sido contratada para evaluar unos frescos descubiertos bajo capas de cal. Tenía el pelo corto, ojos inteligentes y una forma directa de hablar que me desconcertó al principio. Este fresco es del siglo XVIII, posiblemente obra de Juan de Espinal, explicó, señalando unas figuras apenas visibles. Una verdadera joya escondida durante décadas, como tantas cosas valiosas en esta ciudad, sepultadas bajo capas y capas de historia. Había algo en su forma de hablar, en cómo acariciaba las paredes descascarilladas con reverencia, que me intrigó. La invité a tomar un café para discutir el proyecto con más detalle. Aceptó sin titubeos, como si fuera lo más natural del mundo. Nos sentamos en una terraza de la Alameda, con el bullicio primaveral de Sevilla como telón de fondo.
Hablamos del proyecto, por supuesto, pero también de literatura, de música, de los rincones secretos de la ciudad que ambos amábamos. No mencioné a Marisol ni mi reciente divorcio. Por un par de horas, fui simplemente un hombre conversando con una mujer interesante sobre temas que nos apasionaban. «Tienes una mirada triste», dijo ella de repente, interrumpiendo mi explicación sobre la arquitectura mudéjar. «Como si cargaras con algo demasiado pesado». Me sorprendió su observación, tan directa, tan certera. «Todos cargamos con algo», respondí, incómodo. «Cierto, pero algunos lo esconden mejor que otros». Sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Yo me divorcié hace 3 años. Él me engañaba con mi mejor amiga. Clásico, ¿verdad?». No supe qué responder. Su franqueza me desarmaba. «Lo siento», dije finalmente. Se encogió de hombros. «Yo no. Fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a redescubrirme, a recordar quién era antes de convertirme en la mujer de... Doloroso, sí, pero necesario». Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. «Yo también», confesé. «Me divorcié hace poco. Situación similar. Lo imaginaba. Tienes esa mirada de recién liberado». Rió suavemente. «Pasa, créeme. Con el tiempo la carga se aligera». Esa noche, al volver a mi apartamento, me encontré pensando en Elena. No de forma romántica. Aún era demasiado pronto para eso, sino como en alguien que había atravesado el mismo desierto que yo y había encontrado agua al otro lado. Me daba esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proyecto avanzaba bien. Trabajaba estrechamente con Elena en la restauración de varios edificios. Nuestra relación era estrictamente profesional, pero existía una comodidad entre nosotros, una comprensión mutua que no necesitaba explicaciones. En julio, recibí una carta inesperada. Era de Antonio. Me escribía desde Barcelona, donde aparentemente había conseguido un nuevo trabajo. «Quería agradecerte», decía la carta. «Suena extraño, lo sé, pero tu lección me obligó a enfrentar muchas verdades sobre mí mismo. Mi matrimonio no pudo salvarse, pero mi relación con mis hijos sí. Ahora soy más honesto con ellos y conmigo mismo. Espero que hayas encontrado algo de paz». La carta me dejó pensativo. No esperaba gratitud de Antonio, ni siquiera noticias suyas. Pero en cierto modo, entendía lo que quería decir. A veces, el derrumbe de una estructura defectuosa es el primer paso necesario para construir algo más sólido. Un sábado de agosto, Elena me invitó a una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Acepté sin pensarlo demasiado. La tarde fue agradable, refrescada por la brisa del río. Después de ver la exposición, paseamos por los jardines del monasterio, conversando sobre todo y nada. «¿Sabes qué me gusta de ti, Ramón?», dijo mientras nos sentábamos en un banco bajo un naranjo. «Que no intentas impresionarme, no finges ser más de lo que eres». «¿Y qué soy exactamente?», pregunté, genuinamente curioso. «Un hombre herido que está aprendiendo a caminar de nuevo, como yo hace unos años, como todos en algún momento, supongo». Me quedé en silencio, digiriendo sus palabras. Había una verdad en ellas que no podía negar. «Cuando mi ex me engañó», continuó, «pensé que nunca volvería a confiar en nadie, que había algo fundamentalmente roto en mí, algo que me hacía indigna de fidelidad. Me tomó tiempo entender que no se trataba de mí, sino de él, de sus decisiones, de sus debilidades. Es difícil no culparse», admití. «Preguntarse qué se podría haber hecho diferente. Claro que lo es, pero al final, comprendes que algunas personas simplemente no saben amar con honestidad. Y eso no es culpa tuya». Esa noche, mientras cenábamos tapas en un bar cerca de la Giralda, Elena me tomó la mano. Un gesto simple, pero que hizo que mi corazón diera un vuelco. No la retiré. En ese momento, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar, como esas grietas en los muros antiguos que restaurábamos, que primero se limpian, luego se rellenan, y finalmente se vuelven casi invisibles, aunque siempre formarán parte de la historia del edificio. Al día siguiente, domingo, fui a visitar la tumba de mi abuelo en el cementerio de San Fernando. No había ido desde antes del divorcio. Mi abuelo,
un hombre sencillo y sabio, había sido mi referente moral desde niño. Mientras limpiaba su lápida y colocaba unas flores frescas, pensé en lo que diría sobre todo lo que había vivido. La dignidad, Ramoncito, solía decirme, es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Había intentado mantener mi dignidad en medio de la tormenta, a veces con más éxito que otras, pero siempre consciente de que era lo único verdaderamente mío. Y ahora, en la quietud del cementerio, bajo el sol implacable de agosto, sentí que mi abuelo estaría orgulloso del hombre en que me estaba convirtiendo. No a pesar del dolor, sino gracias a él. El otoño llegó a Sevilla con su luz dorada y sus tardes más cortas. Mi relación con Elena evolucionaba lentamente, con la cautela de dos personas que conocen el sabor amargo de la traición. No había prisas ni expectativas desmedidas, solo el placer sencillo de compartir tiempo juntos. A veces cenábamos en mi apartamento de Triana, otras veces en el suyo, cerca de la Plaza de Santa Cruz. Cocinábamos, veíamos películas antiguas, discutíamos sobre los proyectos de restauración o simplemente hablábamos hasta la madrugada, descubriendo con asombro las infinitas capas que conforman a una persona. El primer beso llegó una noche lluviosa de noviembre, mientras esperábamos que escampara bajo el porche de la iglesia de Santa Ana. Fue un momento tan natural como inesperado, una prolongación de la conversación que manteníamos sobre las técnicas de restauración del retablo mayor. Sus labios sabían a café y a algo indefinible que me recordó a casa, no a la que había compartido con Marisol, sino a un concepto más profundo y elemental de hogar. He querido hacer esto desde hace semanas, confesó Elena, apoyando su frente contra la mía, pero no estaba segura de si estabas preparado. Yo tampoco lo estaba, admití. Quizás aún no lo esté del todo, pero quiero intentarlo. Su sonrisa en la penumbra fue como un faro en la noche más oscura. No hay prisa, Ramón. Tenemos tiempo. Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, no amenazante, sino lleno de posibilidades. Una mañana de diciembre, mientras desayunaba en mi balcón aprovechando un raro día soleado, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lourdes, la prima de Marisol, aquella que había estado presente cuando escuché la fatídica conversación que cambió mi vida. Ramón, sé que esto es extraño, comenzó su voz tensa, pero necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos? La curiosidad pudo más que la reticencia. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en una cafetería del centro, lejos de los lugares que frecuentaba con Elena. Lourdes había envejecido. Solo habían pasado 10 meses desde la última vez que la vi, pero las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y un nerviosismo constante agitaba sus manos mientras hablaba. Marisol ha vuelto a Sevilla, dijo sin preámbulos después de pedir un té que no bebería. Está viviendo temporalmente con sus padres mientras encuentra trabajo. Madrid no salió como esperaba. La noticia me golpeó con menos fuerza de la que hubiera esperado. Era como recibir noticias de una conocida lejana, no de la mujer que había compartido mi cama durante 6 años. ¿Y por qué me cuentas esto?, pregunté sin hostilidad, solo con genuina curiosidad. Lourdes suspiró, pasándose una mano por el pelo teñido de rubio. Porque está contando una versión muy diferente de lo que pasó. Dice que tú la espiabas, que eras controlador, que su aventura con Antonio fue un intento desesperado de escapar de una relación tóxica. Solté una carcajada breve, sorprendiendo a Lourdes y a mí mismo por igual. ¿Y por qué no me sorprende? Es más fácil convertirme en el villano que aceptar su responsabilidad. Lo sé, dijo Lourdes bajando la voz. Y por eso estoy aquí, porque yo estuve allí, Ramón. Yo escuché cómo hablaba de ti, cómo se burlaba, y no dije nada, no la detuve, no te defendí. Fui cómplice de su traición. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He cargado con esa culpa todo este tiempo. Debí haberte advertido, debí haberle dicho que lo que hacía estaba mal. Pero me dejé llevar, como siempre lo he hecho con Marisol. Ella siempre ha sido la fuerte, la decidida, y yo, solo su sombra. No sabía qué responder.
La confesión de Lourdes me había pillado desprevenido. ¿Qué quieres de mí, Lourdes? ¿Absolución? ¿Venganza contra Marisol? Negó con la cabeza vehementemente. Quiero que sepas que hay gente que conoce la verdad, que no todos le creen. Y dudó un momento. Quería disculparme, por mi parte en todo esto. Sentí una extraña compasión por esta mujer, atrapada durante tanto tiempo en la órbita de mi ex esposa. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Pero ya no importa lo que Marisol diga de mí. Esa parte de mi vida está cerrada. Ella pregunta por ti, ¿sabes? Quiere saber si estás con alguien, si eres feliz. Una punzada de algo indefinible me atravesó. No era amor, ni siquiera nostalgia, quizás simple curiosidad humana. Estoy reconstruyendo mi vida, respondí con cautela. Y sí, hay alguien que me respeta y a quien respeto. Lourdes asintió, con una sonrisa triste. Me alegro por ti, Ramón. De verdad, mereces ser feliz después de todo. Nos despedimos cordialmente como dos supervivientes de un naufragio que se encuentran años después en tierra firme. No la odié por su complicidad pasada, ni sentí ningún deseo de usar su confesión contra Marisol. Simplemente dejé que se marchara, llevándose con ella otro pequeño fragmento de mi vida anterior. Esa noche, mientras cenaba con Elena en un pequeño restaurante junto al río, le conté sobre el encuentro con Lourdes. Escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. ¿Y cómo te sientes al saber que Marisol ha vuelto?, preguntó finalmente, su voz neutra, sin juzgar. Indiferente, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de mi respuesta, como si me hablaran de una persona que conocí hace mucho tiempo. Los recuerdos están ahí, pero la conexión emocional se ha disuelto. Elena tomó mi mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Eso es bueno, Ramón. Significa que has sanado. Las cicatrices siempre estarán ahí, pero ya no duelen al tacto. Pocas semanas después, el destino quiso que me encontrara con Marisol cara a cara. Fue en el Corte Inglés del centro, mientras compraba un regalo de Navidad para Elena. Estaba en la sección de perfumería cuando la vi reflejada en uno de los espejos, examinando un frasco de Chanel. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo, y durante un segundo, ambos nos quedamos paralizados. Se giró lentamente. Estaba más delgada, con el pelo más corto y un maquillaje impecable que no lograba ocultar del todo las ojeras bajo sus ojos. Ramón, dijo, con esa voz que una vez me había parecido la más hermosa del mundo. ¡Qué sorpresa! Marisol, respondí con un asentimiento cortés. ¿Cómo estás? Una pregunta trivial, casi ridícula dadas las circunstancias, pero no se me ocurrió nada mejor. Bien, adaptándome de nuevo a Sevilla. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijera algo más. Me enteré de tu ascenso en el ayuntamiento. Felicidades. Gracias. El silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de palabras no dichas, de recuerdos compartidos que ahora parecían pertenecer a otras personas. He pensado mucho en ti, dijo finalmente. En nosotros, en lo que salió mal. Asentí, sin comprometerme a nada. Cometí errores, Ramón. Errores horribles que he pagado caro. Madrid no salió como esperaba. Antonio me dejó a las pocas semanas. Me quedé sola, en una ciudad extraña, con la vergüenza como única compañía. Sentí una punzada de compasión, pero no la satisfacción vengativa que quizás hubiera esperado meses atrás. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No me alegraba su sufrimiento, aunque hubiera sido consecuencia directa de sus acciones. Me preguntaba si titubeó, si algún día podríamos tomar un café, hablar, no para volver, claro, solo para, no sé, cerrar capítulos de manera más digna. Consideré su propuesta. Hace 6 meses, incluso 3, habría rechazado la idea de plano. Pero ahora, con la distancia emocional que había logrado y la nueva vida que estaba construyendo, no sentía amenaza alguna en la idea. Quizás algún día, respondí finalmente. Pero no ahora. Todavía no. Asintió, aceptando mi respuesta. Se veía frágil,
vulnerable de una manera que nunca había mostrado durante nuestro matrimonio. ¿Eres feliz, Ramón?, preguntó de repente con una intensidad que me sorprendió. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Era feliz? No con esa felicidad absoluta e ingenua que había creído posible antes de la traición. Era una felicidad diferente, más madura, tejida con hilos de dolor y esperanza, de pérdida y descubrimiento. Estoy en camino, respondí honestamente, cada día un poco más cerca. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, pero asintió como si comprendiera. Me alegro por ti, de verdad. Nos despedimos con la cortesía de dos extraños que comparten un pasado que ya no los define. La vi alejarse entre los pasillos de la tienda, y sentí que con ella se iba también el último vestigio del dolor que había cargado durante tanto tiempo. Esa Nochebuena, Elena y yo cenamos en mi apartamento. Había cocinado pavo relleno y tarta de Santiago, siguiendo las recetas de mi abuela. Después de cenar salimos al balcón con copas de Pedro Ximénez. La noche era fría pero clara, el cielo salpicado de estrellas que competían con las luces navideñas que adornaban la calle. «Tengo algo para ti», dijo Elena, sacando un pequeño paquete del bolsillo de su abrigo. Lo abrí con curiosidad. Era un llavero artesanal con una pequeña pieza de cerámica trianera, decorada con intrincados diseños azules y blancos. «Es una pieza original del siglo XIX», explicó. «La encontré en las excavaciones del corral de vecinos. Me recordó a ti. Hermoso pero resistente, con historia pero mirando al futuro». Me quedé sin palabras, conmovido por el regalo y su significado. «Yo también tengo algo para ti», dije, entregándole una cajita envuelta en papel dorado. Dentro había un colgante de plata con una pequeña réplica de la Giralda, para que nunca pierdas el norte en esta ciudad de calles laberínticas. Bromeé. Rió, colocándose el colgante inmediatamente. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó mirándome a los ojos. Pensé, este hombre tiene los ojos más tristes que he visto nunca, pero también los más determinados. Y me pregunté qué historia habría detrás de esa mirada. ¿Y ahora? Ahora veo menos tristeza y más luz. Veo a un hombre que ha atravesado el fuego y ha salido fortalecido, no destruido. La besé bajo las estrellas de Sevilla, sintiendo que mi corazón, tanto tiempo adormecido por el dolor, latía de nuevo con renovada fuerza. Las cicatrices seguirían ahí, formando parte de mi historia, recordándome de dónde venía, pero ya no definían mi futuro. «Te quiero», susurré contra sus labios, las palabras surgiendo naturalmente, sin miedo. Sus ojos brillaron con emoción contenida. «Y yo a ti, Ramón, con todas tus grietas y restauraciones». Mientras la ciudad dormía bajo el manto de la Nochebuena, comprendí que la verdadera venganza contra quienes nos hieren no es el odio ni la humillación pública, es la capacidad de reconstruirse, de amar de nuevo, de encontrar felicidad incluso después de que intentaron destruirnos. Es vivir bien, plenamente, con la sabiduría que solo el dolor puede enseñarnos. La traición de Marisol, que una vez me pareció el fin de todo, había sido en realidad el principio de algo nuevo, un renacimiento doloroso pero necesario, como esos edificios antiguos que restaurábamos, que primero deben ser despojados de capas de mentiras y deterioro antes de recuperar su auténtica belleza. Y mientras abrazaba a Elena bajo el cielo estrellado de Sevilla, supe con certeza que las grietas de mi alma, como las de los viejos muros de la ciudad, ya no eran signos de debilidad sino marcas de supervivencia, testigos silenciosos de batallas ganadas y pérdidas superadas, cicatrices que contaban la historia de un hombre que se atrevió a renacer de sus propias cenizas.